Buenos días. Muchas gracias a los organizadores del evento por habernos invitado a dar una charla. Antes que nada, les paso un avisito. Colaboradores nuestros del grupo de Sanidad Animal están haciendo una encuesta sobre los principales problemas de salud en la producción porcina. Así que si ustedes recibieron esa planillita, nos harían un gran favor si la completan y se la entregan a los muchachos que se la repartir. Así que les vamos a agradecer porque va a ser información que nos va a servir a nosotros para encarar distintos proyectos en el futuro. Bueno, vamos al tema del día. Entonces, la idea de dar esta charla era precisar, sin hacer mucho detalle o sin entrar en exquisiteces técnicas, sobre cuáles son las principales enfermedades, las principales limitantes infecciosas, o por lo menos de base infecciosa, que se presentan en las principales etapas del ciclo productivo de la producción de cerdos. Entonces, nosotros vamos a tener un montón de problemas y etapas que van a estar directamente relacionadas a la edad del lechón, del cachorro que estamos produciendo. Y en general las enfermedades, salvo algunas, no cruzan todas las etapas del ciclo productivo, por lo menos en su misma forma clínica, sino que adoptan, y las distintas enfermedades, distintas noxas, digamos, son bastante particulares de cada etapa del ciclo productivo, por lo menos en una determinada presentación. Y a veces se confunden un poco las enfermedades que pueden atacar a un gordo de 60 kilos, de 80 kilos, o a un cachorro en desarrollo, o a un lechón lactante. Entonces, la idea era precisar un poco cuáles son las principales, cuáles son las formas del diagnóstico y lo que podemos hacer nosotros con la colaboración de los profesionales y los laboratorios y las tecnologías de que disponemos en este momento para subsanar esos problemas. Entonces, en la primera etapa, por supuesto en la lactancia, tenemos a la diarrea neonatal, llamamos lactancia al periodo hasta 4 semanas, normalmente las lactancias ahora son un poquito más cortas, pero hasta 4 semanas. La diarrea neonatal, por distintos agentes, vamos a ver, es lo que predomina desde el punto de vista infeccioso en esta etapa del ciclo productivo. Mientras que en esta bacteria vamos a tener otros problemas. A lo mejor también vamos a tener diarreas, pero no las mismas que se producen en esta etapa, pero fundamentalmente van a dominar los cuadros de enfermedad las policerositis, la meningitis, llamamos policerositis a todo aquello que produzcan problemas con las membranas serosas, ¿no? Las articulaciones, las meninges, los peritoneos, la pleura, el pericardio. La enfermedad de los edemas, que también todavía va a producir algún problema, pero no la vamos a tocar en este momento, y el circovirus, que es una de las enfermedades que se popularizaron en Argentina en los últimos 10 años, y que hay algunas novedades desde hace 2 años de otra parte desde el punto de vista de la prevención. En el desarrollo entonces van a predominar otro tipo de diarrea, como decíamos antes, puede ser que no sean los mismos agentes que producen diarrea en la lactancia. Tenemos diarrea fundamentalmente por salmonelas y por una enfermedad que se llama ileitis, que se llama campylobacteriosis, por un agente que se determinó hace escasos 18 años, digamos, y que también hay algunas medidas de prevención novedosas. Y empiezan a tener importancia las neumonías. En esta etapa, a partir de los 12 semanas, 30, 60 kilos, se empiezan a expresar las neumonías, de acuerdo al manejo, de acuerdo al estado inmunológico de la granja. Empiezan a tener importancia las neumonías que fundamentalmente se expresan con todo su poder patogénico limitante de la producción en la terminación, junto con otro tipo de diarreas que son disenterías, y otra forma de presentación de la enfermedad producida por el circovirus, que es el síndrome de dermopatía y nefropatía. Entonces, estas son básicamente las enfermedades que vamos a tratar de desarrollar. Trataré de ser lo más sintético y práctico posible, ¿no? Obviamente hay un jugador nuevo a partir de hace 2 años, que es la influenza, que no se conocía en nuestro país antes del año 2009, y que
En este momento sabemos que está, conocemos los virus, no sabemos cuál va a ser la evolución epidemiológica de esta enfermedad, si se va a volver a producir en brotes en forma endémica o en brotes episódicos dentro de un año, dentro de 2 años o siempre. O sea, es una enfermedad bastante incógnita para nosotros y que fundamentalmente ataca a todas las edades en la producción, como ha pasado hace un par de años en algunas granjas. Entonces vamos a comenzar por la primera etapa, que es la lactancia, y vamos a ver fundamentalmente la diarrea neonatal. Cuando hablamos de diarrea neonatal tenemos que, más precisamente, tenemos que hablar de un complejo de diarrea, ¿no es cierto? Un complejo de diarrea, porque puede haber varios agentes etiológicos que atacan a los lechones entre los 0 y los 10 días de vida. A esa llamamos diarrea neonatal, aquellas diarreas que se producen entre los 0 días, o sea, entre el nacimiento, y los 10 días de vida. Y fundamentalmente están dominadas por un agente que se llama Escherichia coli, que es un agente absolutamente vulgar, común, que está en todos lados. Hay muchos tipos de Escherichia coli, pero fundamentalmente son los productores de la diarrea neonatal, todavía por lo menos en nuestro país. Pero también hay otros agentes que pueden producir diarrea y que pueden ser a veces ocasionalmente confundidos con Escherichia coli, como por ejemplo un rotavirus, isospora a partir de los 7 días puede producir una diarrea que a lo mejor es un poco diferente a la producida por coli, pero puede complicar los cuadros, pero merece un tratamiento distinto al de la Escherichia coli. Puede haber alguna diarrea por Clostridium, que no es muy frecuente en nuestro país, pero que puede llegar a presentarse, que también obviamente va a presentar otro tipo de síntomas. Y últimamente, hace cuestión de 2 años, hemos detectado, justamente entre la Universidad de La Plata y nosotros, que se pueden presentar casos de diarrea por Clostridium difíciles en algunas circunstancias especiales, no es lo normal y lo natural, pero se pueden presentar diarreas por este patógeno que es resistente a muchos antibióticos y, como después veremos, puede ser una consecuencia de un tratamiento erróneo de las anteriores causas. La diarrea neonatal, entonces, es fundamentalmente es una enfermedad multifactorial. O sea, si nosotros ponemos en contacto a un lechón con una Escherichia coli, muy probablemente no va a desarrollar un cuadro de diarrea. ¿Por qué? Porque los animales, a su vez, o estas enfermedades se presentan cuando las circunstancias permiten que el patógeno pueda llegar a desplegar su acción patogénica, sus toxinas, puede llegar a producir sus toxinas, y estas toxinas pueden llegar a producir su efecto. Y hay muchas circunstancias por las cuales los animales pueden resistir la acción de los patógenos en forma natural, cuando están bien manejados, obviamente. Fundamentalmente, los animales o los lechones lactantes están defendidos en la primera etapa de su vida por la ingesta de calostro. Ustedes saben que el calostro se produce en las primeras 24 horas luego del nacimiento por parte de la madre, tiene una importante carga de defensa de inmunoglobulinas que son específicas contra los patógenos que porta la madre, o sea, y en general el ambiente. Ahora, hay veces que circunstancias impiden que el calostro, digamos, haga su efecto y digamos, permite la multiplicación de las bacterias y la producción de la enfermedad. Y está por muchas circunstancias. Por ejemplo, la temperatura ambiente. ¿Qué tiene que ver la temperatura ambiente con la ingesta de calostro? Ustedes saben que en la maternidad la temperatura óptima del nacimiento es de 36 grados, 35 a 36 grados. Un animalito que nace con una temperatura de ambiente de 10 grados tenderá a letargarse, a juntarse con otros, a buscar la fuente de calor y no se distraerá en buscar las mamas y estará como letargado, como está adormecido, y posiblemente no se dedicará mucho a buscar a mamar en las primeras horas de vida, por tanto va a ingerir menos calostro y va a estar más expuesto a las bacterias patogénicas.
Obviamente también, si la madre está malnutrida, los lechones pueden nacer con muy bajo peso. Este bajo peso redundará en en poca energía para mamar, para lactar, y esto va a reducir también la ingesta de calostro, lo mismo que si el estado inmunológico de las hembras no es el adecuado, si hay mucha reposición de hembras en la granja, si hay mucha cachorra de origen extraño, muy probablemente el calostro que generen estos animales no tenga las inmunoglobulinas necesarias como para contrarrestar la acción de los patógenos, y entonces también, digamos, una ingesta de calostro que no tiene las defensas necesarias no va a prevenir la proliferación de patógenos y se va a producir diarrea. O sea que ustedes ven que la proliferación de patógenos es una circunstancia de todo este cúmulo de acciones que obviamente tienen que ver con el buen manejo, con el estado nutricional, con el estado inmunológico, con el flujo, con el ambiente, con todo lo que sea manejo, más allá del patógeno. De ahí la importancia de tener establecimientos o granjas adecuadamente instaladas y funcionando y atendiendo los partos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente esto es muy fácil, ¿no es cierto? Vemos un lechón que tiene diarrea, hacemos el diagnóstico final, no hace falta llamar a un veterinario para diagnosticar una diarrea neonatal. ¿Y qué podemos hacer nosotros como productores? En primer momento tendremos que rehidratar con soluciones salinas glucosadas. Llamar al veterinario de confianza. ¿Por qué? Porque es necesario en las diarreas neonatales, por lo menos cuando se presentan por primera vez en la granja, hacer análisis complementarios. Los análisis complementarios normalmente, todo lo que sea la toma de muestras y el diagnóstico es una función de los especialistas. Obviamente después de los análisis de laboratorio nos darán qué tipo de bacteria está. Sobre todo el análisis se hace no tanto para saber qué especie bacteriana está actuando. Ya sabemos que es el Escherichia coli, vamos a saber que es el Escherichia coli, pero vamos a ver a cuál antibiótico es sensible la Escherichia coli. Para esto fundamentalmente se necesitan los análisis de complementarios del diagnóstico. Y luego, obviamente, inmediatamente luego de esto se administrarán quimioterápicos y se podrán optar por la vacunación de la gestación, etcétera, que son medidas que después veremos un poquito más en detalle. Pero, como decía, para el mejoramiento, digamos, de esas condiciones que nosotros veíamos antes, tanto la nutrición de la madre, el ambiente, la higiene de las instalaciones, son todas cosas fundamentales que van a hacer que a lo mejor no en ese momento no van a prevenir o no van a controlar el brote de diarrea neonatal en ese momento, pero que van a mejorar la situación de la granja en futuras apariciones. Es muy importante saber qué no hacer en el momento en que aparecen estos brotes. Y una de las cosas que yo diría que no hay que hacer es la administración de antibióticos sin supervisión o sin hacer análisis antes. ¿Por qué? Porque hay muchos antibióticos que son efectivos, pero hay otros antibióticos que son muy comunes, que son comúnmente usadas en las explotaciones pecuarias y no son efectivos contra este agente. Hay muchos trabajos que indican, por ejemplo, en nuestra propia experiencia también, por ejemplo, la terramicina, la tetracyclina, que son antibióticos excelentes para algunas patógenos y para algunas circunstancias, son absolutamente ineficaces para combatir los brotes de diarrea neonatal. Y es muy común, nosotros vemos que una de las primeras cosas que hacen los productores cuando tienen una enfermedad es agarrar un frasco de terramicina e inyectar. Seguramente, tal vez, ustedes lo habrán hecho alguna vez. Y la terramicina, por ejemplo, la tetracyclina, fue útil en un estudio que se hizo en Canadá en el 7% de los casos
en que se usó o en que se diagnosticó diarrea neonatal por el Escherichia coli. Hay antibióticos que en cantidad muy